Hola cronistas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas un nuevo domingo más a nuestro canal de YouTube Asturiano y Familiar Crónicas de Asturias. Hoy, como podréis haber visto ya en el título y en la miniatura de este vídeo, vamos a hablar sobre el derbi asturiano entre el Real Oviedo y el Sporting de Gijón que se disputó ayer por la tarde en el Molinón y que daba la victoria al Real Sporting por 1-0 en el minuto 2 del partido. Ese gol se lo llevaría Nacho Méndez. Y ahora vamos a hacer una pequeña cronología, como hacemos en todos los derbis que analizamos posteriormente, y esta vez más cercano a la fecha del partido que nunca, de todo lo que ha ocurrido. Tarjetas rojas no ha habido, empezamos por ahí, por lo más drástico. Amarillas ha habido 3 para cada uno de los equipos. Faltas, el Sporting de Gijón ha cometido 11 frente a las 9 del Real Oviedo. Pases completados han sido 407 para el Real Oviedo, 556 para el Sporting. En total, 328 pases para el equipo local, 480 para el Real Oviedo. Entradas han sido 15 para el Oviedo, 22 para el Sporting de Gijón. Paradas han sido 4 para el Oviedo, 3 para el Sporting. Disparos bloqueados, 4 para cada equipo. Tiros a puerta, el Real Sporting de Gijón ha hecho 5, el Real Oviedo 3, ha tenido más oportunidad de acercarse a portería rival el Sporting por lo tanto, y tiros fuera han sido 6 para el Oviedo y 3 para el Real Sporting. Tiros totales 13 para el equipo visitante y 12 para el equipo local. Saques de esquina 5 para el conjunto Carballón, 4 para el conjunto rojiblanco. Posesión de bola han sido el 61% del partido, ha tenido posesión de bola el Real Oviedo, el equipo visitante, frente al 39% del Sporting, por lo que podemos decir que el Real Oviedo en esta forma ha dominado un poco mejor el partido, sobre todo en los últimos momentos de juego a partir del primer gol. Vamos a ver para quién han sido las amarillas. Bueno, pues han sido para Dubasín en el minuto 12, para Gaspar Campos en el 32, Nacho Méndez en el 64, para Viti en el 80, para Fran Vilalba en el 84 y para Colombato en el 85. Los cambios que se han producido, el primero era el del Real Oviedo, pues Dubasín por Borja Sánchez. Para el Sporting, Fran Vilalba por Mario González, Alemao por Borja Bastón en el Real Oviedo, Barán por Nacho Méndez y Hassan por De Yuca en el Sporting, Santi Cazorla por Jimmy Suárez, Robert Pierre por Pascanu y Dani Queipo por Gaspar Ramos en el Sporting de Gijón y Jaime por Paulino y Masca por Sebas Moyano en el Real Oviedo. El gol venía en el minuto 2 por parte de Nacho Méndez, gol favorable al Sporting de Gijón, al conjunto local, y en el minuto 82 el árbitro decidió que no era penalti, una falta que le hicieron a Paulino y que tuvo que revisar en el VAR. Finalmente el árbitro añadió 2 minutos en el descanso y 8 al finalizar el encuentro por todas las pérdidas de tiempo, entre comillas, que hubo a lo largo del juego y también por tener que haber analizado varias jugadas en el VAR. La alineación con la que salía Miguel Ángel Ramírez era de Cristian Joel en la portería, Pascanu, Izquierdoz, Insúa y Pablo García en la defensa, Juan Otero, Nacho Méndez, Cristian y Gaspar Campos en el centro del campo y Fran Vilalba y De Yuca en la delantera. Por parte de los de Luis Miguel Carrión, por parte del Real Oviedo, Leo Román en la portería, Bretones, Dani Calvo, Luengo y Viti Rozada en la defensa, Sebas Moyano, Colombato, Jimmy Suárez y Paulino junto con Dubasín en el centro del campo y Borja Bastón, que después saldría al banquillo en la delantera. La media edad de estos jugadores del Real Oviedo es de 26,2 años y la del Sporting de 26,6. El análisis propio que hacíamos en la previa antes del partido daba el elo de posibilidad de victoria con un 42,2% para el Real Sporting de Gijón, de un 27,8% para el empate y de un 30% justo de posibilidad de victoria para el Real Oviedo, por lo que un empate por nuestra parte se descartaba antes del partido. También queremos hablar de la racha con la que llegan los equipos a este encuentro, debido a que el Sporting de Gijón llegaba con un empate 1-1 contra el Eibar, un empate 0-0 contra el Huesca, una victoria contra el Tenerife
un partido perdido contra el Racing de Ferrol y un partido perdido por 3-0 contra el Zaragoza. El Real Oviedo, por su parte, llegaba con un empate contra el Villarreal y contra la Amorebieta, con un partido ganado contra el Racing de Ferrol y otro contra el Leganés y con un empate contra el Eldense. Los últimos enfrentamientos que se han disputado el Real Sporting de Gijón y el Real Oviedo, o sea, los últimos derbis, dan 41 partidos ganados de derbi para el Real Oviedo y 30 para el Sporting, con 26 empates, por lo que en este aspecto podríamos ver como el Real Oviedo históricamente ha ganado más derbis que el Sporting de Gijón, pero también el Sporting no se queda atrás, habiendo más victorias del Sporting que empates. Los últimos han sido de 0-0 en el otro de esta temporada, de 1-1 y de 1-0 victoria para el Real Oviedo en la temporada pasada, y de 0-1 victoria para el Real Oviedo y 1-1 en la anterior, o sea, en la del 2021-2022. El encuentro se disputaba en el estadio El Molinón Enrique Castroquini, construido en 1908 y con capacidad para 30.000 espectadores con un tipo de césped natural. El árbitro principal era González Esteban, el árbitro del VAR Gálvez Rascón, el asistente Pérez de Colosia, el otro asistente Maleón Cuenca y el cuarto árbitro Antonio Alberola. La clasificación, por lo tanto, quedaría de forma definitiva con el Leganés en primera posición con 47 puntos y el Eibar seguido con 42 en ascenso directo. Los 4 siguientes, que son los que jugarían la liguilla del playoff de ascenso a primera división, sería 42 puntos para el Sporting en tercera posición, 42 también para el Racing de Ferrol en cuarta, 41 para el Español en quinta y 40 para el Real Valladolid en sexta. El Elche tendría 40 en séptima posición, el Racing de Ferrol 39 en octava y el Real Oviedo quedaría con 38 puntos en novena, seguido por el Levante con 38 también en décima posición. Esto ha sido el análisis del partido. Yo personalmente lo he visto entero, no he podido asistir al Molinón de la misma forma que no he podido asistir al Carlos Tartiere cuando jugaron en Oviedo. Y la verdad es que me parece una pena haberme perdido el partido y no poder grabarlo para YouTube como sí hicimos en la temporada pasada. Y vamos a intentar hacer en la siguiente también. Pero bueno, yo el partido lo he visto bien. Es cierto que una de las cosas que se le comienza a echar en cara al Oviedo es que ha jugado con jugadores más mayores que igual deberían, según me han comentado, porque yo lo cierto es que no quiero dar mi opinión personal, igual deberían de dejar un poco más de paso a la cantera, de la misma forma que está haciendo el Sporting, sacando jugadores un poco más jóvenes. Y bueno, personalmente yo creo que los dos han jugado muy bien, la verdad. No voy a decir quién se merecía la victoria. Yo siempre soy partidario de un empate, incluso de que suban los dos equipos a primera división para poder tener derbis más emocionantes todavía, pero este sin duda lo era porque se estaban jugando quién se ponía por delante, quién entraba en esa zona de playoff, y al final ha sido el Sporting en el minuto 2 con la diferencia de 1-0 frente al Real Oviedo en el Molinón. Nos veremos la temporada que viene, porque esta temporada ya no hay más derbis, y nosotros el domingo que viene aquí en Crónicas de Asturias nuevamente con un nuevo vídeo súper interesante. Así que recordad suscribiros y activar la campanita de las notificaciones para no perderos próximos vídeos, es totalmente gratuito. También, lógicamente, dejarnos vuestro like, vuestro comentario y compartir este vídeo con todos vuestros amigos, amigas, familiares, etc. Y es muy importante que nos sigáis en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, que está apareciendo ahora mismo en la pantalla, porque queremos llegar a los 700 seguidores, a los 1000 seguidores antes de las 700 publicaciones. Así que seguirnos también en Instagram. Por mi parte, un saludo muy fuerte, un abrazo y nos vemos el domingo que viene, cronistas.